tener aquí al doctor Ángel Guadalupe Durán Rodríguez, mi amigo, mi compañero, mi doblemente compadre. Él es neurólogo pediatra, es empresario, él ha hecho algunos diplomados sobre historia y filosofía de la medicina, es maestro de la historia de medicina de la Escuela de Medicina de aquí de la Universidad de Guanajuato, de historia y filosofía de la medicina. Y además es docente, le gusta mucho la investigación, algunos cursos de psiquiatría, de neuropsiquiatría, y ha incurrido en otras áreas. Y además es una gente con un gran entusiasmo y muy positivo. Entonces, gracias Ángel por aceptar la invitación y gracias doctor Lector por permitirnos este espacio. Adelante, todo el espacio es tuyo. Gracias. Sí, gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Me siento privilegiado y bendecido de estar aquí. Y bueno, agradeciendo ante todo pues, al doctor Ortega la invitación, igual a todo lo que es el doctor Lector. Y pues contento de participar en esta misión, ¿verdad? De poder transmitir a todo, pues a todo el mundo, básicamente, esta idea o este objetivo, pues, de fomentar la lectura desde la infancia hasta cualquier edad. El día de hoy pues tengo el gusto de compartirles un tema relacionado, como ahorita lo comentó el doctor Ortega, bueno, forma parte del grupo de profesores del Diplomado de Historia y Filosofía de la Medicina y hay dos clases que yo ofrezco, que sería Historia de la Epilepsia y la Infancia en el Renacimiento, una mirada en la historia de la medicina. Entonces, si me permiten, pues vamos a iniciar en este tema. Esperemos ser lo más didáctico posible. Esperemos básicamente mantenernos atentos, ¿verdad? Durante estos 40 o 50 minutos. Ese es mi objetivo. Y bueno, pues nos arrancamos. Pues gracias por estar aquí. Eh, Como el título lo menciona, vamos a hablar de una época dentro de la historia del mundo, no es la excepción en el área de la medicina, muy relevante, muy importante. Digo, cada época que se analiza o se estudia desde desde la época prehistórica, en algunas civilizaciones como egipcio, mexicas, o sea, algunas civilizaciones babilónicas, que también hay un mundo relacionado en la historia de la medicina y son sumamente importantes, así como también la Edad Media, del siglo V al siglo XV. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento, pero específicamente hablar sobre esta curiosidad que como pediatra tenemos, ¿no? O sea, cómo vivía un niño, o sea, o cómo vivía una familia en esa época. Aquí yo les sugiero que nos traslademos hacia esa época, hacia el siglo XV, siglo XVI de nuestra era, en donde nos imaginemos cómo era el estilo de vida, cómo era la vida en común, la crianza, la educación, porque cuando escuchamos la palabra renacimiento, pues como todos sabemos, o sea, fue un término acuñado por Giorgio Vasari. Él es arquitecto, pintor y escritor italiano, y básicamente en esta época fue el término que él acuñó, y básicamente se refiere a esta transformación cultural, científica y social que ocurrió en esa época. Se volvió a retomar básicamente los valores culturales de la Roma y la Grecia clásica, y hay algunos factores que influyeron, es una sumatoria de factores que influyeron a que se diera todo este proceso, esta transformación, esta renovación de las ideas grecolatinas o grecorromanas, perdón, principalmente. ¿Y cuáles son estos factores? Uno se atribuye prácticamente a la invención de la imprenta en 1540 con Gutenberg. A partir de ahí es un factor que influye bastante porque al momento de poder empezar a imprimir libros, que por cierto, el primer libro que se imprimió Gutenberg fue la Biblia, y bueno, fue una manera de comunicación masiva. Sabemos la importancia de la lectura de los libros, ya sea en físico o digitales, como en este libro hay contenido de ideas, pensamientos de personas que vivieron hace tiempo y sobre todo experiencias que en las nuevas generaciones nos puede ayudar. Entonces, la invención de la imprenta, las rutas comerciales de Asia y América, como ustedes saben, en 1540, en 1492 se descubre lo que conocemos como el continente americano, que también se empezaron a recorrer rutas comerciales hacia América,
y también junto con Marco Polo, que abrió la ruta comercial hacia Asia, en ese tiempo con el imperio mongol, que estaba en esa época, con la expansión de ese imperio increíble. En la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453, y el Imperio Otomano desde 1453 hasta el siglo XX, en 1918, terminando la Primera Guerra Mundial, ahí termina su periodo del Imperio Otomano. Pero esto hizo que la mayor parte, como ustedes saben, Constantinopla, ahí estaba básicamente todo el contenido de eruditos, ¿verdad? Que de estas ideas grecorromanas, y muchos de ellos migraron hacia el norte de Italia, particularmente lo que es Florencia, y se llevaron consigo pues todos estos escritos, todas estas ideas, estos pensamientos, y así empieza a surgir este periodo increíble que es el Renacimiento. El equilibrio político entre el papado y el Sacro Imperio Romano, el crecimiento económico con la familia Medici. La familia Medici era un grupo de personas familiares particularmente que fueron los que crearon la banca. Empezaron a ofrecer créditos, préstamos a varias personas, y con esto de los intereses pues empezaron a enriquecer. Esto hizo que al haber dinero pudieran invertir o apoyar a artistas, a pensadores, a la medicina, a la investigación, pues también a la cuestión bélica, ¿verdad? La guerra, que era el uso común mucho de esa época. El crecimiento económico, ya lo comentamos. También otro factor importante en el Renacimiento fue el antropocentrismo, en el cual se empezó a dar una prioridad hacia lo que es el humano, la persona como tal y la naturaleza, la observación, la experiencia de cada persona, contra el teocentrismo que existía en la Edad Media. El auge de las ciencias y el nacimiento del pensamiento científico, que posteriormente en la época más adelante, con la ilustración, ahí crece bastante con René Descartes, que empieza la metodología del sistema científico, que es el que conocemos en la actualidad. Entonces, imaginémonos pues personajes que vivieron en esa época, eh, artistas, médicos, políticos o personas en común, ¿no? Que vivieron en esa época del Renacimiento. ¿Cómo fue que, no sé, pensamos cómo vivió su infancia Leonardo da Vinci, cómo vivió su infancia Vesalio, cómo vivió su infancia Rafael, cómo vivió su infancia, bueno, cualquier personaje de esa época? Repito, puede ser desde alguien conocido o no conocido. El Renacimiento, de igual manera, también en el mundo de la medicina, como ustedes saben, fue el periodo donde se empezó a hacer la anatomía, porque antes la anatomía era comparativa, antes de esta época. Entonces, toda esta anatomía comparativa a través de animales como los cerdos era muy común para estudiar la anatomía en la medicina. Pero ya con Vesalio, al momento de la disección de varios cuerpos, nos dimos cuenta pues de que gran información sobre cómo funciona, cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo. Estos niños, o sea, lo que existe en la actualidad son pinturas de la infancia en diferentes edades. En la Edad Media se pintaba mucho a Jesucristo, al niño Jesús particularmente, pero ya en esta época del Renacimiento, las imágenes tridimensionales, el contenido de las pinturas, ya con un contenido más realista, con más armonía en las proporciones humanas, comparado con otras épocas. Aquí vemos pues lactantes, por ejemplo, vemos en pinturas niños preescolares o niños escolares, y no se diga adolescentes, ¿verdad? Entonces, todo este grupo de niños, la pregunta es cómo fueron cuidados, qué tipo de alimentación consumían, si se enfermaban, con quién acudían, al nacer, qué hacía el médico o la comadrona, qué hacía para poder reanimar a ese recién nacido. Hay algunas referencias bibliográficas. Este es uno de los primeros libros del siglo XX. Fue en 1962 que escribió Philippe Ariès, que es francés. Y él estudia un poco, de hecho tiene varios libros y habla básicamente todo el tema relacionado en la infancia,
aunque todo su texto es muy debatible, al menos de la información que él tenía, él propuso algunas hipótesis o teorías de cómo vivían las familias en esa época. En la actualidad se han descubierto algunos otros puntos. En este libro analiza la evolución de la infancia y de la vida familiar en la Europa occidental, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Aries argumenta que durante buena parte del periodo medieval los niños eran incorporados rápidamente al mundo adulto y que la infancia no se concebía como una etapa claramente diferenciada de la vida. Esto lo comenta porque en las pinturas antiguas se ve cómo los niños son vestidos con ropa de adultos, como si fueran adultos pequeños, ¿verdad? Por eso él externa básicamente esta hipótesis. Y bueno, basó esta interpretación, como ahorita lo comentamos, básicamente a las pinturas, diarios y registros escolares, así como documentos culturales, aunque después, en los años 80 y 90, hay más libros y más investigación más profunda que comentan que no fue tanto así. ¿Qué pasaba en este tiempo? En este tiempo del Renacimiento, vamos a comentar 9 puntos que ocurrían en las familias, ¿verdad? Particularmente. Entonces, las familias era profundamente patriarcal. El padre era la máxima autoridad del hogar, decidida, y él decidía la educación de los hijos, elegía los matrimonios, administraba los bienes, tenía autoridad para imponer castigos físicos, y la madre era la responsable de la lactancia cuando no había nodrizas. Básicamente en la clase alta es donde básicamente se invitaba a una nodriza para que le diera la leche materna. La alimentación era encargada a la madre, la higiene, en algunos casos hasta la salud como tal, dependiendo de su estado social, porque en las personas la mayoría eran campesinos. Estamos hablando de una época donde dentro de la política y sociología era un sistema de monarquía. En la educación moral y religiosa durante los primeros años, en las familias acomodadas era frecuente delegar parte de esas funciones, como ya lo comenté, con nodrizas, criadas y tutores. Algunos autores manifiestan que no eran muy numerosas las familias, aproximadamente eran 6. Algunos autores dicen que eran muchos más porque sabían que había una alta mortalidad. Más o menos el 30 o 50% de los niños menores de 5 años fallecían durante los primeros 5 años. Se cree pues que esto fue porque se relajaron las costumbres, eh, la prosperidad económica, la imitación de la antigüedad, el mal ejemplo del clero y también después de la peste del siglo XIV. La escasez de matrimonio, embarazos no deseados, hijos ilegítimos y no reconocidos, así como educados en orfelinatos. En este grabado vemos cómo pues algunos bebés fueron arrojados al río Tíber. Este es en Londres, este grabado que se ve. Cuando nacía un bebé y lo entregaban, básicamente, o sea que por la cuestión económica, yo creo que el 80% básicamente se dedicaba al campo, tenían bajos recursos para poder cuidar a más niños en algunos casos. Y esto hacía que los entregaban aquí en Italia es el portal de Vigalo, que es la agencia de referencia para recién nacidos abandonados, y se anunciaba durante 48 horas los expósitos. Si no los reclamaban, pues los enviaban a un orfelinato. Como lo comenté, la alta mortalidad infantil influía básicamente en el vínculo afectivo. Eso es alguna teoría. Uno de cada 3 o 4 niños podía morir antes de los 5 años. Esto llevó durante mucho tiempo pensar que los padres evitaban crear vínculos afectivos fuertes, aunque esta es una tesis de Aries que se ha desmentido últimamente. Eh, pero eran conscientes, las familias eran conscientes, por eso buscaban tener muchos hijos, porque sabían que un 30 o 50% aproximadamente no iban a vivir más de los 5 años de edad. Recordemos que en ese tiempo no había vacunas, no había un sistema de higiene como tal, entonces las infecciones era la causa más común de muerte en estos pequeños. Eh, bueno, aquí comenta que Linda Pollock muestra que la idea fue un poquito exagerada de este Aries, y ya que hay evidencia pues de que no era tanto así, ¿verdad? Hoy el consenso es que los padres sí amaban profundamente a sus hijos, aunque vivían con la constante realidad de la enfermedad y la muerte, como lo comento. El niño comenzaba a ser visto como una etapa diferente en el Renacimiento.
ya que sí se veía como si fuera un adulto pequeño que tenía que colaborar dentro de la familia. Entonces, la influencia del humanismo que empezó a florecer planteaba pues que los niños aprendían de forma distinta que los adultos, la educación debía adaptarse a su edad, la disciplina debía combinar firmezas con enseñanzas y era preferible persuadir antes que castigar cuando fuera posible. Estas ideas representan un cambio importante con respecto a la Edad Media, en donde el castigo, la culpa y básicamente a través del miedo era pues este sistema de crianza. En la actualidad, bueno, sabemos que existen cuatro tipos de crianza. La crianza autoritaria, permisible, negligente y la crianza amorosa o crianza positiva, que es la que en los últimos años se está buscando promover a todas las familias. Hay cursos gratuitos en Internet, la UNESCO, la OMS, así como también el Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, propone o promociona talleres para la crianza. Esta crianza amorosa donde se aplica una firmeza, pero hay que saber cómo apretar, es como los jabones, ¿no? Hay que saber, para que no se te escape el jabón, hay que saber cómo apretarlo, porque si lo aflojas se te va a salir y si lo apretas mucho también se te va a resbalar. Entonces, aquí la idea es actualizarnos como padres de familia para poder aprender cómo mejorar esta comunicación de padre. Bueno, eso es en la actualidad. Era común el uso de castigos físicos en la anterioridad, la disciplina religiosa, la obediencia absoluta, respeto a la autoridad. No obstante, los tratados humanistas comenzaron a recomendar que la educación no se basara exclusivamente en el miedo. Erasmo escribió que un maestro debía ganar el afecto del niño antes de gobernarlo únicamente mediante el castigo. Pues aquí hay algunos conceptos o ideas humanistas que buscan darle sus derechos a este grupo de niños. En la lactancia, básicamente había enormes diferencias sociales comparado con las familias campesinas, con la nobleza. Las madres normalmente amamantaban a sus hijos, las familias campesinas. Sin embargo, en la nobleza era frecuente contratar una nodriza. Se pensaba que la leche transmitía características morales y entonces buscaban que la nodriza no tuviera los pecados, que sea una persona moral. Básicamente es lo que buscaban. La personalidad de la nodriza podría influir en el niño. Por ello existían recomendaciones muy precisas sobre la edad, salud, conducta y alimentación de la mujer elegida. Y si el niño tenía algún padecimiento, que al final vamos a dar una plática para los pediatras, en donde qué enfermedades o padecimientos ellos interpretaban y cómo los trataban en esa época. El juego, en la Edad Media, el juego tenía poca valoración educativa. Sabemos actualmente que el juego es muy relevante para el desarrollo. Es así que en la edad preescolar el juego es la principal forma de la educación. Eh, y antes, bueno, la mayoría, en el momento de que el niño podía obedecer, pues formaba parte de la actividad laboral de la familia. Si eran comerciantes o si eran campesinos, pues siempre buscaban que sus hijos les ayudaran en todos los sentidos, desde llevar alimento a los animales, desde llevarlos a pastar, desde llevar agua, dar, ¿verdad? Algunas actividades que los ponían a laborar ahí en la familia. Bueno, en esta pintura vemos, esta se llama Los Juegos de los Niños, del 1560 de Bruegel. Y bueno, aquí vemos, lógicamente aquí en esta parte se ven tanto adultos y niños ahí en un ambiente, en una ciudad. Con respecto a la educación, según el género, si en niños varones, la lectura, la escritura, el latín, las matemáticas, la religión, y los hijos de las familias nobles pues podrían estudiar en universidades. Para esta época ya había tres universidades, que es la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oxford y la Universidad de Padua, en Italia. Niñas generalmente recibían educación doméstica, costura, religión, administración del hogar, música en familias acomodadas. Algunas mujeres excepcionales alcanzaron una educación humanista, pero eran casos poco frecuentes. En la medicina infantil de la crianza, los primeros tratados pediátricos recomendaban pues, el baño del recién nacido, lactancia materna cuando fuera posible, sueño adecuado, alimentación progresiva, ejercicio moderado, exposición al aire libre, evitar emociones intensas de la madre durante la lactancia,
o la nodriza. Y bueno, ahorita vamos a compartir algunos libros de obras de Bartolomeus Medlinger y Thomas Paine. Entonces, en la medicina, o sea, los médicos que, que, que por cierto, pues los médicos nada más atendía pues a la clase alta. La clase baja, básicamente la atención de salud era dada por la comadrona o alguna familia que le interesaba el tema de salud y daba pues lo básico. Pero el acceso a médicos preparados, en el cual era un médico clínico. Recordemos que en esta época el médico quirúrgico todavía no existía como tal. Los quirúrgicos eran los barberos, que eran personas que se dedicaban a cortar el cabello, sacar muelas y hacer procedimientos quirúrgicos muy superficiales. Esos eran los cirujanos de esa época. Y mucho de la medicina que se ponía en práctica era clínica. Bueno, a pesar de los conocimientos anatómicos, toda la información o la preparación en libros era totalmente galénica. ¿Sí va? Era mucha anatomía comparativa, principalmente del cerdo, eh, y también seguía persistiendo la teoría de los cuatro humores, de lo que es el exceso de flema, el exceso de bilis negra, de bilis amarilla, ¿sí? Y de lo que es la flema. Entonces era la teoría de los cuatro humores. Cuando había un desequilibrio en esos cuatro humores, básicamente era el origen de la enfermedad. Ahorita vamos a comentar algunos ejemplos, por ejemplo, en la epilepsia, cuál era el humor que estaba desequilibrado. Sobre la terapeuta se usaba mágica, ¿sí? Los estudiantes básicamente de medicina memorizaban los aforismas de Hipócrates, el canon de Avicena y las obras de Races. El examen físico tenía que ver básicamente con la inspección, o sea, mucha observación, la fiebre, el pulso y la horoscopía. Tenía que ver la orina, el color de la orina, el olor y en algunos casos hasta probar la orina. La astrología también era un elemento importante en esa época para los médicos, ya que había ahorita vamos a ver algunas imágenes de cómo podían ayudar en esa época o al menos saber las condiciones de salud que iba a tener el paciente. En la pediatría prácticamente no había como tal especialistas pediatras, ¿verdad? Como les comento, si un niño se enfermaba, si era de clase pobre o campesina, básicamente iban con alguna otra familia que sabía temas relacionados con plantas o atención de salud. Siempre hay una persona interesada pues en ayudar o cuidar a otras personas. Pero ya en la nobleza pues iban a un médico como tal, pero no había todavía la especialidad de pediatría. Entonces el mismo médico pues atendía de todo. La terapéutica predominante en niños era tópica, anodina, o sea, básicamente no tenía mucho significado, pero básicamente era a través de cataplasmas, lociones, ungüentos, básicamente que se usaban en esa época. La puericultura, o sea, o el cuidado de estos bebés durante el desarrollo ya estaba un poquito más desarrollado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, recordar que en ese tiempo la alta mortalidad infantil tanto del preescolar antes de los 5 años era pues, muy alta, ¿verdad? La influencia de la religión, la educación estaba profundamente ligada al cristianismo. Los niños eran educados para obedecer, ser virtuosos, evitar el pecado, prepararse para la vida eterna y la familia era considerada la primera escuela moral. Esta es la Universidad de Padua. Esta fue de las primeras universidades del mundo, junto con la de Salamanca y la de Oxford en Londres. Y aquí vemos los egresados de todos los profesores y alumnos notables de la Universidad de Padua. Y aquí vemos, por ejemplo, a Franco Volpi, filósofo, Antonio Negri. Eh, Vemos aquí también a Andrea Vesalius, ¿verdad? El anatomista Galileo Galilei, que enseñó física, fue profesor en 1592 y 1610. Nicolás Copérnico, astrónomo, que estudió la primera teoría heliocéntrica del sistema solar. William Harvey, médico anatomista, que dio mucha aportación sobre el sistema cardiovascular. San Juan Nepomuceno, jurista. eh, bueno, así hay una cantidad de profesores, alumnos
que daban clases en esta universidad muy reconocida de Padua. En esa época también había hospitales. Sin embargo, los hospitales no son los hospitales que actualmente conocemos en la era contemporánea. Sabemos que en la era contemporánea los hospitales es un espacio, un lugar donde se atienden ciertos padecimientos con cierta gravedad, pero en ese tiempo no se atendían así en estos lugares. Básicamente los hospitales servían como lugares de albergue, ya sea de personas de la calle, ancianos, llegaban a recibir hasta personas con algún problema mental o hasta epilepsia, que eran considerados como que estaban con problemas mentales o psiquiátricos o la locura. Pero algo notable en este hospital de los niños de inocentes en Florencia es a su derecha este grabado, donde vemos un niño con la forma de cómo se usa este vendaje. Ahorita lo vamos a platicar, pero era muy común cómo al momento de nacer tenían que hacer este tipo de vendaje. Y esto se ve pues en entre los pilares que se ven aquí, entre cada uno, cómo se ve estas imágenes. Esta es la fachada del Hospital de Inocentes en Florencia. La familia Medici pues participó mucho en la aportación económica para este tipo de situaciones. Eh, Tenemos algunos otros hospitales de Santa María de Scala de Siena, en el cual se ha conservado desde la época etrusca y romana hasta la Edad Media, y pues llega hasta el Renacimiento este lugar, que era un hospital, actualmente pues es un museo. Y bueno, había textos, o sea, libros básicamente, ya sobre estos libros que ven ustedes aquí, que fueron escritos en 1554, estaban dirigidos básicamente a comadronas. No era para los médicos, era básicamente para las comadronas, que era un manual. Eh, y aquí en este grabado de lado a su izquierda, vemos cómo la comadrona pues está atendiendo a la mujer que está en trabajo de parto, con algunas ayudantes. A su derecha pues se ve un recipiente con agua, pero en el fondo, si alcanzan a distinguir, hay unas personas, lo más seguro es que eran astrólogos o astrónomos, viendo las estrellas para poder adivinar o anticiparse las condiciones de salud o hasta el nombre del niño y el futuro que le puede esperar para él, en la cuestión de salud, bienestar, economía, ¿sí? Entonces, este ejemplo era muy común, particularmente en la clase, en la novela. Del lado derecho, pues vemos, ¿verdad? Las cuestiones de higiene pues no eran las más apropiadas. Sin embargo, algo característico que tienen las comadronas es que se lavaban las manos. Y esto pues evitó mucho de estos problemas de salud de la fiebre puerperal particularmente, pues con el lavado de manos. Ellas sí se lavaban las manos, porque si antes en la historia marca, en Francia, por ejemplo, estamos hablando ya del siglo XIX, en el hospital de Salpêtrière había una sección donde médicos atendían a mujeres embarazadas para atender a sus hijos, y había la otra sala de comadronas. Pero un médico se dio cuenta que había una alta mortalidad en la sala donde los médicos atendían a las mujeres en trabajo de parto. Y esto es porque estos médicos, después de ir a hacer disecciones o hacer autopsias sin lavarse las manos, iban directamente a atender un bebé. Esto hizo que tuvieran fiebre puerperal y la alta mortalidad. Un médico se dio cuenta que lo que hacían diferente la comadrona al médico era el lavado de manos. Entonces, eh, a pesar de las cuestiones de higiene, pues en ese tiempo todavía no sabían acerca de la microbiología, ¿verdad? Como saben ustedes. Bueno, en esta pintura vemos, fue pintada por Masaccio en 1426. Otra vez comentarles la forma de cómo a su derecha se ve un bebé envuelto básicamente con unas vendas, ¿verdad? Extendido, una postura extendida. Aquí como se ve, pues me imagino el escenario como un evento de clase alta de la nobleza, en el cual van algunas monjas o algunas familiares pues a visitar al bebé o a visitar a la mamá que acaba de nacer su hijo. Bueno, en esa época, ya en 1522, siglo XVI, hay muchos libros ya sobre medicina. El Fasciculus Medicinae es un conjunto de 6 tratados de médicos medievales que son independientes y muy diferentes entre sí.
existían varios manuscritos, dos manuscritos, y uno fue impreso en latín en 1491. Este es del siglo XIV, de 1303. Este particularmente, el Ilium Medicinae, también son libros antiguos donde ya se compartía mucha información. Algunos, eh, esta medicina que existía del periodo bizantino, en lo que antiguamente era Constantinopla, y también de los árabes, ¿verdad? Que había mucha medicina también muy avanzada. Este libro de Baguelardo, de hecho, este libro yo lo tengo, digo, es una copia, ¿verdad? No es el original, pero me inspiré básicamente con este tema. Cuando adquirí este libro, me ayudó mucho a darme una idea de lo que el pediatra o el médico en ese tiempo, porque no había pediatras, el médico tenía pues una guía de cómo atender a estos recién nacidos o si llegaban a enfermarse, qué diagnóstico pudieran tener. Este libro, que es el Aegritentum Infantum de Morbin Perium de 1472 de Paolo Baguelardo, que él estudió en la Universidad de Padua, que ahorita lo vamos a desglosar un poquito. Aquí está Bartolomé Mellinger, de puericultura básicamente, y sobre el crecimiento y desarrollo de los niños y el cuidado. Aquí hay varios imágenes, ¿verdad? Grabados básicamente acerca del libro en 1491. Son algunos de los libros. Y bueno, vamos a hablar, ya vamos a terminar, sobre el régimen de los infantes en el primer mes. Eh, Déjenme ver si está aquí. Sí. Bueno, cuando nació un bebé, les platico, ahí el libro lo describe, cómo era el procedimiento. Igual, esto es para médicos que atendían a la nobleza. Entonces, de igual manera, no hay evidencia, igual las comadronas también en su manual recibían esta información. Entonces, cuando nace el bebé, lo reciben, observan al bebé, acuérdense que es la inspección. Si ven que está respirando y se pone rosita, pues luego lo envuelven en algunos linos y empiezan a hacer un nudo con vino, impregnado con vino. Tienen que anudar con unos linos ahí el cordón umbilical y con un cuchillo cortar previamente lavado. Eso es un escenario un niño eutóxico, ¿no? Todo correcto. En cambio, cuando el bebé estaba morado, o sea, que lo veían cianótico o morado, lo que hacían básicamente era soplarle boca y nariz. Hacían dos soplidos en boca y nariz, y si no respondía, tenían que hacer una pequeña incisión en el ano y soplar en el ano, dos o tres veces. Eso era el procedimiento que ellos hacían en la etapa de reanimación. No sé si sepan, pero la reanimación que conocemos en la actualidad fue básicamente en el siglo XIX. De hecho, cuando Lincoln le dispararon en la cabeza en el teatro en Estados Unidos, todavía tenía algunos señales y su médico le hizo su reanimación. La reanimación básicamente es que cruzaban los brazos y los extendían para apretar la caja torácica. Y sería eso lo de las compresiones torácicas como tal. Eso lo mantuvo vivo durante unas horas, pero bueno, al final que ustedes sabemos que falleció, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí algo también interesante sobre después del secado, después de cortar el cordón umbilical, inmediatamente lo envolvían, así como se va a su izquierda, con unos linos, básicamente lo extendían totalmente. Como no sabemos, en pediatría, el recién nacido nace con una postura hipertónica en flexión, ¿verdad? Por la postura que adoptaba durante el útero. Entonces tiene una postura en flexión, o sea, codos flexionados, rodillas flexionadas, cadera flexionada. En ese tiempo pensaban que esta postura iba a tener consecuencias ortopédicas. Entonces tenían que extenderlo para que así pudieran evitar esas posturas. Entonces, en esta época se ve mucho esto, o sea, muchas de estas extensiones. Yo me acuerdo pues bueno, yo soy de otra generación, pero algunos maestros nos platicaban que las mamás hacían esto en algunos casos acá en México, ¿verdad? Hace muchos años, en otras generaciones. En el libro, básicamente en 1472 habla sobre esto, pero también habla sobre algunos padecimientos. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla sobre las favosidades del zapato. Bueno, ustedes ven la imagen aquí a su derecha, esas eran las favosidades del zapato, así lo mencionaban. Si me pueden anotar ahí ustedes que en la actualidad qué diagnóstico tiene el bebé.
Dermatitis seborreica. Exacto, de repente se borreca. Entonces, ellos en ese tiempo lo consideraban como babosidades del zapato y básicamente le untaban una loción de cocción de cebada, cenizas de coles asadas, le untaban con leche y tratar a la nodriza a cuidar la alimentación porque pensaban que era por alguna cuestión moral o alimentación por parte de la nodriza. Hay un capítulo específico que habla sobre epilepsia. En este tema, pues como neuropediatra me llamó mucho la atención, la epilepsia. La epilepsia la describe como una enfermedad que impide a los miembros animados, no enteramente proveniente de la obstrucción de los ventrículos del cerebro. Inicia en la infancia, después de nacer, el régimen de la nodriza en su alimentación se cura con una esmeralda en el cuello, peonia, puercoespín quemado, una triaca magna, que es leche de la mamá, con azúcar, y hay que distinguir entre lo que es el espasmo, ¿verdad? Que es el espasmo del sollozo en la actualidad, que es el término, y la llenura de los niños. Ahorita, de la llenura de los niños, ¿qué creen, qué diagnóstico actual creían que se parece? Llenura de los niños, ¿qué se imaginarán? Flujo gastroesofágico. Algo gastroesofágico con la postura de Sandifer, ¿verdad? Que tiene una postura normal que pudiera estar atribuido. Entonces, ya desde esta época ya al menos identificaban estas diferencias. Y algo interesante es sobre la obstrucción de los ventrículos del cerebro. En esa época había una teoría sobre los tres ventrículos. Eracitratos y erófilos, o sea, planteaban la teoría ventricular. Ahí describían que estaba el neuma. De hecho, de todo lo que es el cerebro como tal, toda la masa como tal no veían que tuviera alguna función, sino ellos creían que las funciones estaban en los ventrículos, esos espacios, esos huecos que observaban en el momento de las disecciones en animales y posteriormente en adultos. Se creía que ahí estaba el neuma y que era la sustancia que se forma y purifica el cerebro y el corazón viajando por los nervios hacia el músculo. El principio de la actividad está en un neuma animal alojado en los ventrículos que se forma en el neuma vital que viene del corazón. El neuma animal viaja desde el ventrículo lateral hacia un ventrículo común que comunica el ventrículo ubicado debajo del cerebelo, que sería el cuarto ventrículo. En este trayecto se purifica para luego ingresar a los nervios. A través de los nervios motores duros viaja el neuma psíquico hacia músculos. Y para Erófilo y Eracitrato confundieron los tendones con nervios. Sin embargo, para otros autores como Erófilo, que es el primero en reconocer la diferencia entre nervios y tendones, incluso diferenció los nervios sensitivos y motores. Pero más allá de esta discusión, esta circulación del neuma desde el cerebro a través de los nervios hacia los músculos podría ser considerado como un esbozo de neurotransmisión. Entonces, la epilepsia básicamente se creía que era por una falla en la obstrucción de los ventrículos. De hecho, en algunas descripciones de tiempos de los griegos, describían que había exceso de flema en esa área. Y esto, la teoría básicamente es que lo más seguro es que tenían meningitis. Estos pacientes que convulsionaban y cuando abrían el cráneo, particularmente en animales o en humanos, veían la pus en las meninges, que es lo más seguro. Bueno, aquí tenemos el espasmo de los niños, así lo describe, que sería el espasmo del sollozo. Ellos creían que la leche de la nodriza no está en humedad, que la leche no sea acuosa, no exceso de alimentación, exceso de sueño, se ungían aceites, básicamente, y baño con cocimiento de cabezas de puerco jóvenes o castrados, ¿verdad? Que era parte del tratamiento para este grupo de pacientes. En la actualidad sabemos que muchos de estos bebés tienen bajos niveles de hierro y con una dosis correcta de hierro, las demandas que ocupan en estas edades, tienen estas manifestaciones. El capítulo 4 habla sobre el acceso de vigilia. Son niños que lloraban mucho, o sea, niños que tienen entre 2 a 4 semanas y son muy irritables, particularmente en la noche, lloran, que cuando los llevan al hospital o a urgencias, vemos que se calman. ¿Les recuerda más o menos esta sintomatología? Terrores nocturnos. Son bebés de 4 a 6 semanas de nacido. Que son, Como dispepsia de recién nacido. ¿a qué, perdón? Dispepsia de recién nacido. El recién nacido. Público.
Sí, Alcohólico, solo alcohólico. exacto. Si se descarta todo lo que ya comentaron, se llama llanto excesivo primario y estos bebés hay que darle seguimiento desde el punto de vista neurológico siempre y cuando se descarte lo que ya mencionaron para ver que no sea unas señales del espectro autista, que son niños muy irritables, no duermen bien, pero si persiste y que se descarte lo anterior. Bueno, para ellos era acceso de vigilia y era ungir la frente y fosas nasales con aceite violeta, aceite de anís, violeta, leche, opio y amapola blanca. Pues bueno, todo lo que ponían, ¿verdad? Aquí se ve que ellos pensaban que le dolía, por eso ponían una pequeña dosis de opio o de amapola, o sea, de opio. Entonces pensaban que era algo relacionado al dolor y como analgésico, pues se mejoraba el bebé. Las infecciones eran muy frecuentes. Aquí vemos cómo los gusanos, o sea, sobre los gusanos y lombrices, ellos pensaban que no se genera de la cólera ni de la melancolía de la sangre. Básicamente se debe a una viscosidad de la flema y hay una debilidad en la digestión o exceso de comida, ¿verdad? Cuando en ese tiempo estaban estos síntomas. Sobre el dolor de las encías de los infantes, ellos mencionaban que era estacional, que era más común en primavera, se iba quitando en verano lentamente y era una tumefacción que se alivia con vela de cera virgen, untar las encías con aceite de semilla de lino, grasa de un pato joven, cerebro de liebre y leche de una perra lactante. Todo eso se ponía cuando sabemos que muchos de los padecimientos pues, se mejoraban por sí solos, ¿no? Sabemos que hay enfermedades que se curan con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Los apostemas de la garganta. Esta imagen, estos apostemas de la garganta, ¿qué diagnóstico sería para nosotros en la actualidad? Ay, amigdalitis purulenta, Con bacteriana, ¿verdad? Entonces, bacteriana. sí, bueno, ahí le llamaban como los gallones. Era frialdad del aire que comprime la sustancia del cerebro por el calor excesivo. Y jalar hacia arriba las orejas o pelos del vértice de la cabeza le ayudaba al paciente. Yo me acuerdo mucho en los años 80, o sea, yo me acuerdo de niño que cuando me daba eso me llevaban a estirarme el brazo, no sé si les toca a ustedes, que les calaba la piel del brazo y antebrazo. Aquí todavía tonsilan, doctor, ponen y queman con tomate, todavía. Todavía, ¿verdad? Sí. Digo, igual aquí vemos, me imagino que la fiebre reumática y todas las complicaciones por el estreptococo, pues era muy prevalente. No había antibióticos todavía en esta época. Vómitos y flujos de los infantes se debía básicamente a exceso de leche, lombrices, frialdad externa del aire o calidez de la nodriza, salida de dientes, ingerido de leche de nodriza embarazada, cataplasma en el vientre, azafrán, mirra y cera, perdón, con buen vino. No se lo daban tomado, simplemente lo impregnaban. Jarabe de rosas, que era por vía oral. Y bueno, este es básicamente mi intención o mi objetivo básicamente era compartirles un poquito lo que ocurría en esa época, la dinámica de familia, la situación que se vivían estos bebés, estos niños y cómo fueron atendidos en esa época y los que sobrevivieron, ¿verdad? Los que sobrevivieron, y bueno, pues gracias por su atención. ¿Nos tengan algún comentario, pregunta? Estamos a la hora. Pues, gracias, doctor. Tocaste un tema súper interesante en la historia. Nos haces hacer el recorrido acerca de la infancia para conocer realmente cómo era la transición epidemiológica. A mí me recuerda esta última foto en la difteria, en la faringoamigdalitis bacteriana. Y bueno, esto que nos acabas de decir para mí es muy maravilloso porque el Renacimiento, que no está muy lejos, 500 años todavía, digo, el descubrimiento, la conquista de Tenochtitlán, pues estos niños comienzan a verse como una etapa maravillosa de la vida, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta al ratito, si esa foto del cráneo era de Leonardo da Vinci. Y segundo, pues gracias al humanismo comienza a reconocerse a los niños para que comienzan a ser diferentes de adultos, ¿no? La gente siempre dice aquí, yo soy en Oaxaca, que antes se vivía mejor. Yo difiero mucho de esto, porque en la transición epidemiológica en 1900 el promedio de vida era de 30 años, el promedio de vida en 1950 era de 50.
Actualmente aquí en mi estado es de 75 años, o sea, ya me quedan 6 años de vida, pero y el promedio de vida ha aumentado. Generalmente se ha bajado. Actualmente en el año 1900 creo que había 7000 guerras, actualmente hay 50. Y bueno, tenemos otro tipo de manera. Creo que estamos ante lo que nos acabas de decir, ir y agradecerte porque nos vuelves a decir y nos vuelves a recortar que la puericultura es la puericultura, el niño, la cultura del niño sano, evitaríamos el 90% de las enfermedades. Por ahí, como tú me contaste, que padre, en 1900, en el año de alguien se lava las manos, los ingleses comienzan a lavarse las manos, se dan cuenta que lavarse las manos, el cepillarse los dientes, el más, José Vasconcelos quiso poner libros, lavarse los dientes, se acababan las faringoamigdalitis, se acababan las caries dentales. Yo creo que muchísima gente no se enfermaría si lleváramos eso. Yo aquí en Oaxaca no es que seamos buenos pediatras, lo que pasa es que no hay agua potable, no hay drenaje, aquí en Oaxaca, no hay drenaje en este momento, no hay basurero, o sea, no hay basurero. Hay Guelaguetza, pero no hay basurero y no hay rastro. O sea, pues entonces nosotros tenemos muchos pacientes, no porque seamos buenos, porque hay muchísimos. Y el 33% todavía de la gente, la demografía siguen siendo niños. Entonces nos acabas de recordar lo maravilloso pues, que es esta diferencia y que tenemos que saber y entender la riqueza que tenemos como pediatras, ya que pues, la pediatría en México nació en 1950 aproximadamente, o sea, los primeros pediatras eran externos, iban de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, allí en el centro médico, en el Hospital Infantil de México, y tenemos poco tiempo, entonces no tenemos que creernos mucho, tenemos que estudiar mucho. Y aquí nos acabas de decir que, que el juego en las infancias empieza a valorarse en el nacimiento, que los primeros libros, especialmente para niños, nacen en el nacimiento también, ¿no? Es más, se comienza a tomar al niño como fue, porque los retratos familiares ya comienzan a hacerse retratos, ¿no? Era ya famoso pintar y la mortalidad pues seguía siendo altísima. Imagínate, era el 90% de los niños. Por eso no les ponían nombre, igual que los aztecas, hasta el séptimo año, cuando ya les ponían colibrí o luna llena, o depende si te parecías al ajolote, te ponían nombre de ajolote. Y pero era muy importante porque se les morían muchísimo, ¿no? Se les morían a los niños muchísimo. Y bueno, qué hablar también a los niños en ese tiempo, pues todos trabajaban, ¿no? O sea, era increíble. Y, y también mencionar que lo que tú dijiste, que los niños y las niñas eran tratados diferentes. Los niños eran educados para la guerra, como bien dijiste, porque era el negocio, que todavía sigue siendo, ¿no? En esta época el negocio y a las niñas pues las mandaban a MMC, ¿no? Mientras me caso, o también eran jugadas de ajedrez para unir reinos, reinas, princesas, y bueno, pues sí, Y pues el noviazgo no existía en ese tiempo, o sea, el noviazgo como tal no lo veían los papás como algo como que estás muy inmaduro, pues, como para tomar una decisión tan importante como casarte. hijo, no me digas eso porque yo creía en Romeo y Julieta, pero bueno, Casas ya en el matrimonio la vas a conocer, te vas a enamorar, así es el... y bueno, y nada más ya para cerrar mi intervención y agradecerte tu tiempo que me hace recordar muy bien, sobre todo a los que nos fascina la historia, y por ahí veo al profesor Gregorio, que creo que va a comentar mucho. Este, pues el humanista Erasmo Rothman también defendía que los niños deberían ser educados con paciencia, con conversación, con amor, con cariño, y no solamente punitivos, o sea, no con castigos, ¿no? Para esa época era muy innovadora, pues él empezó con estos conceptos totalmente. Te agradecemos infinitamente tu linda práctica, qué bonito, la verdad que hay que tener en cuenta que en muchos lados no ha cambiado, ¿eh? Aquí todo ello vive en un lugar donde se venden niños para casamiento y bueno, y hay una desigualdad tremendamente en todos los sentidos. Te agradezco, doctor Ángel
tu plática y muy bonita, la verdad. Qué padre. Gracias. Está abierto el micrófono para que alguien, si quiere comentar, preguntar. Doctor Gregorio, adelante, maestro. Por ahí la doctora Lidia primero. Y bueno, felicitar al doctor por su excelente plática, que nos hizo ver una mirada hacia atrás de cómo ha evolucionado el concepto de los niños y creo que comparativamente tendríamos que revisar cómo lo estamos viendo ahora. Ya los padecimientos a los que se están enfrentando son diferentes de acuerdo a la evolución pues de la humanidad, de la ciencia, tenemos otro tipo de problemas y bueno, cabe señalar pues que ya desde entonces también se hacía mucha diferenciación en el trato a las niñas y a los niños. Y me pongo a pensar que hubo grandes mujeres que hayan destacado en ese tiempo y todo el trabajo que les ha de haber costado destacar, dado que eran criadas o eran educadas para la casa y para el matrimonio. Me pareció maravilloso. Muchas gracias por su excelente plática y que no sea la última, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Profesor Gregorio, lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy Fuerte y bien, claro, profesor. Sí. fuerte y claro. Eh, Buenas noches, doctores, doctor Ángel, felicidades. Un tema muy interesante eh, y muy importante. Yo tal vez, modestia aparte, podía comentar o agregar que el movimiento de la ilustración o del renacimiento, como usted también le llama, se parece un poco al surgimiento en el siglo XX de la computación. Sí, en este sentido, la computación fue una explosión de conocimiento que amplió el mundo y que nos conectó con el mundo. En algún momento el Renacimiento hizo lo mismo, pero resulta, y ahí es donde yo esperaba, pues, ¿qué pasaba? No llegaba a todos lados. El Renacimiento se quedó, como usted bien lo explica, en los castillos, en la nobleza, en los comerciantes venecianos tan importantes, en los comerciantes italianos y franceses que inundaron el Mediterráneo con el comercio y que fueron hasta la India y más allá. Pero, pero ¿qué pasaba con estos niños? Ahí es donde empezamos a ver qué es la magia, qué es la religión, cuando estos niños que no tienen nada, que viven del bien de Dios en el campo, en pequeñas ciudades, ni siquiera eran ciudades, pequeñas aldeas en donde no llegó la ilustración y el renacimiento. El renacimiento era Florencia, el renacimiento era Roma, el renacimiento era Inglaterra y Francia, pero hasta España, con la gran riqueza que encontró en América. Ese es el renacimiento. Y eso provocó, evidentemente, negocios como incluso la medicina y todas las ciencias que se desarrollaron en torno. Pero sí hubiera sido muy interesante saber qué pasaba en el pequeño pueblo francés, ese pueblo donde escribieron los cuenteros franceses y los cuenteros alemanes, de las miserias que pasaban ahí. Todos esos cuentos que yo soy cuentacuentos, mis amigos médicos lo saben que les cuento muchos cuentos. Soy cuentero profesional, además de otras cosas a las que me dediqué en tiempos humanos, pero, pero resulta que este renacimiento no llegó a esa gran parte del pueblo.
Y entonces, ¿qué hacían los otros? Nunca se enteraron qué pasó con el Renacimiento. Igual, en 1970 para adelante, ¿cuántos mexicanos o latinoamericanos se enteraron del uso de la computación, de las comunicaciones computacionales? No digamos en el siglo XXI, con la inteligencia artificial que todavía me sorprende. Pero, ¿qué pasaba con esos infantes? Como usted dijo, pues se morían. Sí, se morían y por eso necesitábamos tener más en el feudo, el siervo, el siervo que empezaba a liberarse con los primeros comercios, con las primeras ciudades comerciales que se establecían en el faubourg, fuera del feudo, fuera del castillo. Ahí empezaron a llegar también estos niños, estos primeros niños a trabajar, o niños que eran corridos de sus casas porque no podíamos mantenerlos. ¿Sí? Ahí, ¿qué hizo el Renacimiento y la ciencia del Renacimiento? Desafortunadamente, solo actuó sobre esa gran nobleza rica y poderosa de Florencia, de Venecia, ya lo mencioné. Pero no olvidemos que esa gran ilustración que cambió la forma de pensar del mundo, tardó muchos años, varias décadas, yo diría más de 2 siglos, hasta la gran revolución social francesa para impactar y ahora sí compartir con el pueblo, que es el que no sabía de que le decían renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Por ahí está el rollo y disculpe que me haya alargado, pero es que a veces no puedo dejar de comentar algo. Gracias, le felicito, muy preparado, doctor, gracias. Doctor. Gracias, profesor Gregorio, muy amable. Gracias por sus comentarios. Está abierto el tema, está abierta las preguntas. Tenemos tiempo todavía de esta bonita plática que nos acaban de dar y extraordinaria. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere platicarnos? ¿Quiere agregar algo? Bien, hay algunos comentarios en el chat. Adelante, Moni, ¿los quiere leer, por favor? Ok, bien. Bueno, felicitaciones, muchas felicitaciones, doctor. Y excelente narración cronológica de la infancia, su trato y tratamientos. Muchas felicidades, doctor Ángel. Excelente conferencia histórica y muy interesante. Saludos desde Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Buenas noches. Buenas noches, como siempre, excelente plática. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Guadalupe Durán, por platicarnos acerca de la vida de los niños en el Renacimiento, poco conocida por nosotros. Muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias, doctor Ángel y Paco, por haberlo invitado. Desde luego, gracias por compartir. Muchas felicidades. Tema muy interesante. Excelente plática. Felicidades. Felicidades, doctor. Lo que habló sobre las amígdalas se le llama quebrada de anginas, que se les da masaje en los brazos y se les levanta suavemente la piel, como pellizquitos. Abrazos, la maestra Macri. Y también, pues bueno, aquí puse un código QR para todos los que quieran unirse al WhatsApp de Doctor Lector, que es un chat que tenemos en donde pues se comparte también ahí el día a día, aspectos de la medicina, la cultura, las artes, la literatura. Entonces, quien guste puede unirse porque vi que algunos pusieron su correo electrónico, entonces sería muy bueno que se unieran con este código QR. Aprovechenlo. Y pues esos son los comentarios que hay en el chat. Doctor, muchísimas gracias por esta plática. No sé si alguien más quiera comentar. Doctor Paco Ortega, muchas gracias por invitar al doctor Ángel. La verdad es usted bienvenido, doctor. Aquí ya una vez que pisan el Zoom de doctor Lector, ya los atrapamos nosotros. Así que Bien. después lo vamos a seguir invitando. ¿Mm? Doctor Paco, ¿quiere comentar algo? No, pues agradecer a Ángel, la verdad la ponencia muy bonita y
y me dejó muy pensativo también los comentarios del maestro Gregorio, porque sí, la verdad es que dice hasta dónde llegó la ilustración y a dónde no llegó. Y ahora en nuestros tiempos, bueno, yo recuerdo cuando de niño también las terapias que utilizábamos. Digo, a mí me tocó ser acompañar a mi abuela que era curandera y era sobadora y recorría los, las calles viejas de mi pueblo, curando a gente y lo que le pagaban lo repartía entre los otros. Las curaciones que se hacían en aquel tiempo, digo, yo creo que no distan mucho de las que se hacían en aquel tiempo en el Renacimiento, se hacían a lo que se encontraba, basados en la religión, basados en lo que la gente se iba pasando de voz en voz. O sea, muy padre la plática, Ángel. Muchísimas gracias, compadre. Y pues gracias, maestra Mónica y doctor Pacheco, por estas oportunidades. Por ahí tengo otros candidatos, a ver si nos los aceptan, pero y también a Ángel, pues que nos repita las voces con lo de la epilepsia que tiene por ahí, muy bonita también, y otras. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Buenas todos, noches. gracias al doctor Víctor de la Rosa, que ya me lo vuelvo a encontrar aquí, increíble. Pero bueno, mi maestro maravilloso, hasta Tlaxcala, un abrazo fraterno. Aquí no le puedo echar bromas. Siempre aprendiendo. Gracias, maestro. Don, don Bueno, Víctor, oigan, saludos, un abrazo. Saludos a todos, buenas noches. Gracias, doctor, Paco. Igualmente en casa. Un abrazo. doctor Saludos, Ángel, Juan, una Rosy. pregunta. Usted comentó algo del llanto incansable con autismo. Platíqueme algo rápido. Bueno, se llama llanto excesivo primario. El llanto Primario. excesivo Hay primario, algo qué secundario. interesante. Y de hecho, el 30-40% de los niños que tienen espectro autista o TDAH desde la etapa de lactante, los síntomas que pueden tener sería irritabilidad, o sea, que lloren conductas dominantes, o sea, que no, embrasilados, ¿no? Que les llaman, y problemas de sueño, son muy sensibles a su sueño. Ah, ok. A este grupo de pacientes hay que vigilarlos, también verificar que no sea una deficiencia de hierro por la exigencia que normalmente tienen los lactantes. Y vigilar, nada más. Digo, se puede resolver a los 2 años, se notaría si va a evolucionar o no. Wow, gracias. Voy a poner a estudiar. Le agradezco ese dato. Eso está bien. Muchísimas gracias. Mire, ya apareció el doctor. A ver, me lo puedo encontrar. Un abrazo, maestro. Bienvenido. Un abrazo, maestro. Buenas noches. Bueno, miren, antes de Anita Rosso, terminar la gracias. Todo por sesión, la invitación. antes de cerrar la sesión, me gustaría mucho invitarlos a que se unan con el enlace del código QR que aparece ahí, para que puedan ser parte y reciban ahí otras invitaciones, porque vamos a tener un ciclo de charlas muy, muy interesantes. Se las voy a compartir. Y también la siguiente semana tenemos otro gran ponente. Pero quiero compartirles una sorpresa y hoy vamos a dar la noticia aquí con el doctor Arturo Vargas. Y tenemos próximamente un ciclo de charlas muy, muy interesantes. Aquí les comparto el cartel. Si ya lo ven. No, no se ve. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren, pues hoy lo damos a conocer y lo vamos a estar promoviendo. Tenemos un ciclo de conferencias con el doctor Ignacio Chávez, que va a hablar de Diego Rivera y Frida Kahlo, con el doctor Pablo Campos Macías, con el doctor Arturo, con el doctor Jorge Morales Torres y con el doctor Arturo Vargas Origel. ¿Qué les parece? Ya tenemos aquí un combo, un super combo, así que están todos invitados. Ese es un aviso y ya les estaremos pues haciendo el cartel personalizado. Interesantísimo. Qué padre. Bueno, van a hablar. Y también otra cosa que quiero decirles, porque veo que no se han unido, estoy esperando ahí a ver quién se une, quién se une. No, pues hay que invitarlos al Congreso de Binacional, porque aquí andaba Mariana Grossman también. Congreso que vamos a tener el 29, 30 de octubre y 1 de noviembre en Capulalpan de Méndez, en la Sierra. Por aquí andaba el presidente municipal también. Y no se pierdan, se vénganse a Oaxaca, no a la ciudad. Vamos a ir a la montaña, que baratísimo, van a ver. Y mejor que el centro histérico de Oaxaca, no la Guelaguetza comercial que tenemos aquí.
y allí no hay maestros. No, sí hay maestros, pero no hay bloqueos. Entonces, vamos a estar en Y Capulalpan de Méndez para promover la primera reunión binacional de doctor lector internacional. Va a estar, va a estar buenísimo. Pero adelante, Moni. sí, Ya. claro. Y ya para cerrar, pues también recordarles que nosotros somos un club de lectura que también estamos en los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica y pues animarles a adquirir estos ejemplares, que son unos ejemplares a un alcance de la mano. Especialmente este libro se los recomiendo, es impactante. Es de María Fernanda Ampuero, ya en otro momento podremos platicar. Y es un texto muy breve. Y también tenemos este de Mónica Lavín, Si nos escapamos, que habla de adolescencia, es una historia de adolescentes, y Los convidados de agosto, que es una narrativa clásica de Rosario Castellanos. Estos todos son del Fondo de Cultura y los pueden encontrar en Sí. cualquier librería del fondo, en sus lugares, en sus ciudades, más bien. En las bibliotecas. Y están invitados el 9 este jueves para que nos acompañen a Moni y a mí. Vamos a estar en Chacoteo Literario. Nos invitó el Fondo de la Cultura Económica. Vamos a estar a las 5:30 de la tarde a 7, chacoteando, doctor Víctor, que se me facilita un poquitito. Y entonces, están platicando de libros antes de las vacaciones. Invitaron a doctor Lector para estar en República de Lectores en el Fondo de la Cultura Económica con el famosísimo Taibo. Vamos a estar allá platicando e invitaron a médicos. Ya estamos tratando de abrir las puertas. Ya por fin se dieron cuenta que los médicos, algunos leen, y, y, y ya están invitando a las ferias y todo. Y ahí estamos. 9 jueves a las 5:30 de la tarde, por si se dan, ahí les voy a hacer llegar el cartel. Nos invitaron Dale, pues. chacoteando sobre literatura en los niños y las vacaciones. Gracias, doctor Ángel, gracias a todos, es una maravilla, gracias, doctor. Pasen una muy buena noche. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta Estamos luego. mirando a todos. a todos, saludos y Hasta buenas noches. luego.